Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Precioso tú eres, Jesús. Aleluya. Bendice, alma mía, Jehová. Alabado Dios. Precioso tú eres, Jesús. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendice, alma mía, a Jehová. Alabado Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde a cada uno de ustedes. Este que les habla es el pastor José Pérez. Estamos aquí en nuestra casa, presto a dar comienzo a nuestro programa blog Pensando en Voz Alta. Saludamos, Señor, en esta tarde a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Saludamos también a aquellos hermanos que sacan este momento para compartir con nosotros las ricas bendiciones del Señor. En esta tarde preciosa, pues, estamos aquí meditando en una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para hablar sobre ella en este día. Quisiera en este día, pues, que compartan este video para que así llegue a otras vidas y otras vidas sean edificadas con este mensaje que prometo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que muchas veces se deja pasar por alto, y más en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde la apostasía ha ido creciendo, donde la apostasía ha ido expandiéndose dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. La Biblia dice, alabado sea Dios, el apóstol Pablo hablando sobre este tema, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y ciertamente vemos cómo eso se está cumpliendo literalmente dentro de la iglesia del Señor. Oiga bien, dentro de la iglesia del Señor. Porque una cosa es lo que sucede fuera de las puertas de la iglesia, pero otra es cuando está sucediendo dentro del entorno de la iglesia del Señor. Ahí es donde verdaderamente está el peligro. Yo siempre he dicho que yo le temo más a las falsas enseñanzas que se predican, que se enseñan dentro del evangelio, dentro de la iglesia, que las que están afuera. Porque las que están afuera no nos pueden afectar. Pero cuando dentro de la misma iglesia comienza a manifestarse un mensaje torcido, un mensaje distorsionado, que muchas veces comienza a crear confusión dentro de la iglesia, ahí es donde verdaderamente está el peligro. Y meditando en eso, desde esta mañana, le puse como tema
a este mensaje o a esta reflexión, ¿qué predica o enseña el falso evangelio moderno? ¿Qué predica o enseña el falso evangelio moderno? Antes de comenzar voy a leer una porción bíblica que se encuentra en Gálatas capítulo 1, comenzando desde el verso 9, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Escuche bien, acentúelo, un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuche bien lo que dice el apóstol, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Eso es lo que quiere decir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito o condenado, es lo que quiere decir. Fíjese, hermano, el falso evangelio, o un evangelio que distorsiona o reemplaza el evangelio verdadero, puede enseñar que la salvación se gana a través de las obras que Jesús, que bien, de las obras, que Jesús no es el Hijo de Dios, o que la resurrección nunca ocurrió. Oiga bien, eso se está viendo hoy en día mucho, hermano. Escuche bien. En esencia, cualquier enseñanza que contradiga o se aparte de la verdad, escuche bien, central del evangelio, que es la salvación por gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, se considera un evangelio falso. Fíjese, hermano, que el apóstol Pablo expresa su preocupación. Y yo quiero que en este día nos examinemos si verdaderamente como ministro estamos preocupados por lo que está aconteciendo dentro de la iglesia, de cómo se han introducido dentro de la iglesia hombres con un evangelio torcido, con un evangelio diferente, con un evangelio que nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Por eso dice que el apóstol Pablo tenía una genuina preocupación por aquellos que predicaban un evangelio diferente, y advirtió, escuche bien, que serían condenados si predicaban un evangelio que no es el verdadero evangelio. Fíjese que en Gálatas capítulo 5 verso 4 el apóstol, basado en esa preocupación, dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. O sea, que el apóstol, alabado sea Dios, estaba preocupado de que la iglesia que él fundó, la iglesia de Galacia, se había, alabado sea Dios, en cierta manera extraviado, desligada de la verdad del evangelio. Y había llegado, como dice en el verso 5, alabado sea Dios, o en el verso 4, que dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, que el apóstol menciona que aquellos que buscan justificación a través de la ley o de las obras se han apartado de la fe en Cristo. Ahora, quienes enseñan este tipo de enseñanza están enseñando un evangelio falso.
Fíjense, hermano, como iglesia del Señor, tenemos que tener mucho cuidado. ¿A qué le estamos prestando atención? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué tipo de mensaje estamos absorbiendo? Oiga bien, ¿sabe que el falso evangelio moderno abre la puerta ancha y el camino amplio? Escuche bien, facilitando caminar por un camino, alabado sea Dios, que nos aleja cada día de Dios. ¿Sabe qué? Meditaba yo en esta tarde en 5 puntos o 5 enseñanzas que provienen del falso evangelio moderno. Escuche bien, mi hermano. 5 enseñanzas peligrosas, destructivas, que nos pueden llevar a perder nuestras almas. Y la primera de ellas es un evangelio sin cruz. Oiga bien. Hoy se predica en muchos lugares un evangelio sin cruz. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. También hay una enseñanza que hoy se ve mucho dentro del pueblo de Dios, se predica y se enseña una fe sin cruz. Pero también, alabado sea Dios, se predica y se enseña una espiritualidad sin arrepentimiento. Oiga bien, también se hace un llamado a una unidad, pero a una unidad, alabado sea Dios, y la verdad. ¿De qué se trata eso, pastor? Una unidad, si la verdad promueve una unidad, alabado sea Dios, donde no importa la religión, no importa la creencia que tú tengas, podemos unirnos, adorar al mismo Dios. Algo que la Biblia no establece y algo que la Biblia condena. Oiga bien. Pero también ese evangelio, ese falso evangelio moderno, enseña y predica a un Dios que no exige santidad. Oiga bien, mi hermano, lo peligroso de esto. O sea, el falso evangelio enfatiza o enseña que la salvación está basada en confiar en nosotros mismos y no en Cristo. Esa enseñanza se ve mucho dentro de la iglesia en este tiempo, hermano. Un evangelio, una enseñanza que lleva al hombre a poner su confianza en él mismo, a dejar de confiar en Dios y comenzar a confiar en nosotros mismos. Oiga bien, por eso es que el apóstol, alabado sea Dios, tuvo que detenerse en un momento dado al enterarse de la noticia de que la iglesia de Galacia que él había fundado se había apartado completamente del verdadero evangelio. Así como hoy, lamentablemente, gran parte de la iglesia del Señor Jesucristo se ha apartado del verdadero fundamento, de la verdadera doctrina que está establecida en la palabra de Dios. Oiga bien, mi hermano, ¿sabe que lo que está en juego en la iglesia, o estaba en juego en la iglesia de Galacia, pero también en la iglesia de hoy, y peor, en la iglesia moderna, escuche bien, era que la falsa enseñanza de que los creyentes en Cristo debían seguir la ley del Antiguo Testamento? Yo me he quedado asombrado, hermano, cómo hoy día en algunos lugares se enseña un evangelio basado en enseñanzas del Antiguo Testamento. Escuche bien.
en enseñanzas que ya no tienen validez. Escuche bien. En cierta manera, cuando digo que no tienen validez, lo que estoy queriendo decir es en enseñanzas que ya no forman parte del evangelio de hoy, del evangelio que estableció el Señor Jesucristo. Hoy en día, alabado sea Dios, se ha metido un estilo de evangelio dentro de la iglesia donde lo que es importante y lo que abunda es el judaísmo. Yo no sé si usted ha visto eso, pero lamentablemente hay muchos lugares en diferentes países, aquí mismo en Estados Unidos, donde el evangelio se ha convertido en ritos y enseñanzas judaizantes. Cuando la Biblia dice, alabado sea Dios, que el evangelio de Jesucristo ya no está basado en las enseñanzas o en los ritos de la ley del Antiguo Testamento. No. Y eso es bien peligroso, hermano, porque hoy se le está restando importancia al Señor, al extremo que ya el hombre es más importante que el mismo Señor, que ya se resalta más al hombre que a Cristo. Oiga bien, mi hermano, esto es algo que está sucediendo y nosotros lo estamos dejando pasar por alto. Donde ya se han cambiado muchas cosas dentro de la iglesia. El evangelio, alabado sea Dios, escuche bien, que se predica en muchos lugares hoy, es un evangelio que lleva al ser humano, al hombre, al creyente, a pensar que tiene que hacer muchas cosas para ser salvo, cuando lo contrario es que ya Cristo fue quien hizo la obra. Oiga bien, mire lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, hermano. El evangelio no es por las obras de la ley. O sea, la salvación no está fundada ni está basada en las obras de la ley, sino que es por la gracia de Dios, hermano. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, hermano. Oiga bien, dice, porque por gracia, ¿por qué? Por gracia, soy salvo por medio de la fe. Esto es, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, que la salvación no es por lo que yo haga, no es por lo que yo pueda hacer. No, la salvación ya está establecida, pero está establecida por gracia, y la gracia es Jesucristo. Oiga bien, por eso dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, no por la ley. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el apóstol termina diciendo en el verso 9, no por obra, para que nadie se gloríe. Tanto usted como yo no tenemos que hacer nada para ser salvos. Lo único que tenemos que hacer es vivir en santidad, confiando en Dios, haciendo alabado sea Dios lo que Dios nos mandó a hacer. Nadie se va a salvar por lo que hace. Nadie va a salvarse porque predique bonito, porque profetice. No, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Oiga bien, mi hermano, estamos hablando de algo muy cierto, hermano. O sea que el falso evangelio moderno niega y rechaza, escuche bien, la sana doctrina. Y son esclavos de sus propios deseos. Mire, mi hermano, el evangelio moderno
ha llegado al extremo, escuche bien, de rechazar y de negar el fundamento bíblico. Ya nadie, mucha gente en este tiempo, hermano, no están dispuestos a oír la palabra de Dios. No están dispuestos a oír o a vivir conforme a la sana doctrina, hermano. Oiga bien, mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2, verso, alabado sea el 4, capítulo 4, versos 2 al 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque vendrá tiempo, y ese tiempo es hoy. Ese tiempo es hoy, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, bien, el apóstol está profetizando y diciendo que va a venir un tiempo, y ese tiempo es hoy, cuando ya el cristiano, muchos creyentes, no van a querer oír la verdad de Dios. No van a estar dispuestos a someterse a la sana doctrina, a la enseñanza bíblica. Eso es lo que quiere decir eso, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, en palabras sencillas, ese tiempo es hoy, ese momento es hoy, donde muchos ya han cerrado los oídos a la palabra de Dios. Ya no quieren escuchar voz de Dios, ahora quieren escuchar voz de hombre. Esto es una realidad, hermano. Nosotros como iglesia, como líderes, como pastores, tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos enseñando, de lo que estamos creyendo, de cómo estamos, alabado sea Dios, guiando a la grey. ¿Qué estamos enseñando en este tiempo? ¿Qué se está predicando en este tiempo? Escuche bien, mi hermano, porque esto es bien importante, hermano. Mire lo que dice, alabado sea Dios, y sigue diciendo el apóstol, sino que teniendo comezón de oír, o sea, en otras palabras, no quiero escuchar eso, no quiero que Dios me hable, no quiero, alabado sea Dios, escuchar palabra de Dios, quiero escuchar algo que me guste, que me haga sentir bien. ¿Sabe que el evangelio no es para hacer sentir bien a nadie? El evangelio es el que transforma, el que cambia al hombre. Pero ya nadie quiere escuchar a Dios. No nadie, sino algunos. Porque siempre hay un pequeño remanente que está dispuesto a someterse a la palabra de Dios. Por eso dice que tienen comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oiga, mi hermano, si hay un tiempo donde hay tantas enseñanzas que no tienen ningún fundamento bíblico, es este. Pero el problema es que mucha gente está siguiendo este tipo de enseñanza, este tipo de evangelio. Un evangelio sin fundamento bíblico. Un evangelio, alabado sea Dios, que cada día nos aleja más de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Por eso dice el apóstol, alabado sea Dios, que se amontonarán. O sea, en otras palabras, no van a ser pocos, van a ser muchos. El mismo Señor lo dijo en Mateo 24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios. Y si es posible, engañarán ¿a quién? A los escogidos. O sea, que ese es el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo, alabado sea Dios, donde el evangelio que se enseña y se predica es un evangelio que está lejos totalmente del fundamento bíblico. No en todos lugares. Todos aquellos que sacamos tiempo y dedicamos tiempo a predicar el verdadero evangelio, muchas veces somos rechazados por este tipo de personas que tienen estas enseñanzas, este tipo de enseñanza que lo que hace es entretener a la persona. Hay un evangelio peligroso en este tiempo, hermano. Un evangelio que lleva al hombre a cada día a alejarse más de Dios, de la voluntad de Dios.
¿Cómo es eso, pastor? Explíquemelo porque no entiendo. ¿Sabe qué? El Evangelio de Jesucristo está diseñado, escuche bien, para alimentar el alma, para que el hombre y la mujer de Dios madure y crezca espiritualmente, para que cada día nos acerquemos más a Dios. Pero en algunos sitios, en algunos lugares, se enseña un evangelio, alabado sea Dios, que no alimenta el alma. Lo que alimenta es el ego, el deseo de obtener cosas terrenales, que nos lleva a poner la mirada en lo terrenal y no en lo de arriba. El enfoque del evangelio moderno, alabado sea Dios, está centrado en que el hombre se enfoque en lo terrenal. Pero la Biblia me enseña a mí, alabado sea Dios, que el Señor mismo, hablando sobre eso, dijo que tenemos que buscar primeramente no el reino de abajo, sino el reino de Dios y su justicia. Y cuando nosotros nos encargamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás Dios lo va a añadir. No tenemos que ir detrás de las añadiduras, no. Y el evangelio de hoy te lleva a ir, a caminar en pos de las cosas materiales, a enfocarte en la añadidura y no en Dios. Eso es un evangelio peligroso, hermano. Oiga bien. Pero ese es el evangelio que se predica en muchos lugares en este tiempo, hermano. Mírenlo, mire mi hermano, el evangelio, alabado sea Dios, que se predica hoy en muchos lugares, es tan peligroso que muchas veces nos lleva a hacer creer que podemos servirle a Dios, que podemos, alabado sea Dios, creer en un Dios y servirle a Dios, pero sin santidad. Mire mi hermano, hace un tiempo yo predico un mensaje cuyo tema era una iglesia sin Biblia. Es una iglesia que está, alabado sea Dios, muriendo lentamente. ¿Sabe que una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Cristo? Oiga bien, una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Cristo. O sea, en palabras sencillas, una iglesia donde no se enseña la palabra, donde la palabra de Dios no es lo principal, Cristo no puede estar en esa iglesia. Cristo no mora en esa iglesia. Porque Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios. Juan lo presenta como el verbo de Dios, como la palabra de Dios, como la mente de Dios. Y la mente de Dios está plasmada en este libro llamado Biblia. Donde no se enseña, donde no se predica la palabra, Cristo no está. No. Por eso una iglesia sin Biblia es una iglesia sin Cristo. Una iglesia sin Biblia es una iglesia sin el Espíritu Santo. Pastor, eso está fuerte, pero es una realidad. Una iglesia donde no se enseña y donde no se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo no se mueve. El Espíritu Santo no se manifiesta. El Espíritu Santo se va. Porque la Biblia dice que una de las obras más importantes del Espíritu Santo es guiar al creyente a toda verdad. Y toda esa verdad está en la Biblia. ¿Cómo usted va a ser guiado por la verdad? ¿Cómo usted va a saber si se le está predicando la verdad o mentira? Si no se le enseña la palabra, si no saca tiempo para estudiar la palabra. Por lo tanto, una iglesia sin Biblia es una iglesia sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que revela la verdad de las Escrituras. La misma Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, es inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, una iglesia sin Biblia es una iglesia sin el Espíritu Santo. Oiga bien, una iglesia sin Biblia es una iglesia sin santidad. Oiga bien.
Una iglesia sin Biblia, una iglesia sin la palabra de Dios, es una iglesia sin santidad. Por eso el Señor decía orando allá en el capítulo 17 de Juan, la noche antes de ser crucificado, parte de la oración fue: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, la verdad es la palabra de Dios. Y donde no se predica, donde no se enseña, donde hay cristianos que no sacan tiempo para estudiar la palabra, es imposible que vivan en la verdadera santidad de Dios. Oiga bien, mi hermano, lo importante de que tengamos cuidado, alabado sea Dios, de que nos desviemos de la verdad de las Escrituras para ir en pos de enseñanzas falsas, diabólicas, como dice el apóstol Pablo, que en los últimos días algunos apostatarían de la fe. ¿Y cómo es que el hombre apostata? ¿Cómo es que el hombre se aleja de la fe? ¿Cómo es que el hombre deja de predicar la verdad y comienza a predicar la mentira y el engaño? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? El mismo apóstol lo explica. Él dice: escuchando espíritus engañadores y enseñando doctrinas de demonios. Eso está en la Biblia. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1, que el apóstol dice: alabado sea Dios, que en los últimos días algunos apostatarían de la fe. Y eso está aconteciendo hoy literalmente, porque no se le está abriendo el oído a la palabra de Dios. Por eso él mismo decía: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sean otras palabras, este es el tiempo donde la iglesia, gran parte de la iglesia, no quiere escuchar, no está dispuesta a escuchar, no está dispuesta a oír palabra de Dios. No quiere oír palabra de Dios, se siente mal, se enoja cuando Dios habla. Pero por el contrario, están con sus oídos abiertos a doctrinas demoníacas, a enseñanzas demoníacas, que lo que hace es que alejan cada día al hombre de Dios. Oiga bien, es importante, hermano, que entendamos, alabado sea Dios, que el falso evangelio moderno, escuche bien, abre la puerta ancha y el camino amplio, que es un camino fácil de caminar. Escuche bien. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, en ese camino, el hombre camina sin negarse a sí mismo. Oiga bien. Mire, mi hermano, un evangelio sin cruz es un evangelio donde el creyente camina conforme a sus deseos, conforme a su voluntad, conforme, alabado sea Dios, a lo que él desea, a lo que él anhela, a lo que él busca, pero no conforme a Dios, no conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo, alabado sea Dios, 16. El Señor habló claro, hermano. El Señor, alabado sea Dios, habló claro diciendo lo siguiente en Mateo capítulo 16. Mire, mi hermano, lo que dice el Señor. Escuche bien, mi hermano. Estoy buscando el verso bíblico. Mateo capítulo 16, 24, de 24 en adelante. Mire lo que dice el Señor. Oiga bien. Dice: entonces les dijo Jesús a sus discípulos. ¿A quién? A sus discípulos. Usted es discípulo de Cristo. Yo soy discípulo de Cristo. Dice: si alguno. ¿Por qué él dice alguno? Porque no todos están dispuestos. Quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, que un evangelio, el evangelio moderno, te predica un evangelio donde te lleva a caminar por la puerta ancha, la puerta que lleva a muchos a la perdición, la puerta, alabado sea Dios, que te lleva por un camino donde caminamos como nosotros queremos. Mira, mi hermano, el que quiere servirle a Dios de corazón, el que quiere vivir para Dios de corazón, ¿sabe qué? Tiene que comenzar a negarse a sí mismo, tiene que enterrar el ego, tiene que aplastar bajo sus pies los deseos, las pasiones.
Negarse a sí mismo es, alabado sea Dios, darle muerte al ego, al yo. Porque la persona que camina por el ego es una persona egoísta. No piensa en lo demás. Por eso es que el Señor dice, si estamos dispuestos a seguirlo a Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra propia cruz. La cruz es tipo de muerte, tipo de persecución, tipo alabado sea Dios de injuria. ¿Estamos dispuestos a eso? Oiga bien, ¿sabe que Pablo, el apóstol Pablo, advierte sobre los falsos apóstoles que se disfrazarán de apóstoles de Cristo y que pueden, escuche bien, y que pueden llegar a enseñar un evangelio diferente? Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 11. Mire lo que dice el apóstol, hermano. 2 de Corintios capítulo 11, verso 4 y 5. Mire lo que dice el apóstol, hermano. 2 Corintios 11, 4 y 5. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. Escuche bien. Mire lo que dice el apóstol. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no, escuche bien, no lo soy en el conocimiento en todo, porque todo os lo he mostrado. Escuche bien lo que dice el apóstol. Fíjense, hermano, dice el 4, porque si viene alguno predicando otro evangelio, escuche bien, o a otro Jesús que el que hemos predicado, y si os recibí otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, mi hermano, que Pablo estaba preocupado y con mucha razón por la condición de la iglesia de los Gálatas. Y yo creo que nosotros como ministros en este tiempo, en el día de hoy, debemos estar preocupados por la condición en que se encuentra gran parte de la iglesia. Estamos viviendo una realidad, hermano. No podemos esconder, no podemos negar que gran parte de la iglesia se ha desviado de la verdad. Está caminando enfocada en las cosas terrenales, en entretenimientos. Ya muchos no quieren predicar la santidad, no quieren predicar, alabado sea Dios, el arrepentimiento. Mire, mi hermano, el mensaje del arrepentimiento es el mensaje principal de las Escrituras. Porque sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay salvación. Si usted comienza a estudiar bien en el comienzo del Nuevo Testamento, especial los evangelios, usted se va a dar cuenta que el mensaje principal de los evangelios es el arrepentimiento. ¿Sabe que cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, qué mensaje fue el que él introdujo? No introdujo un mensaje de prosperidad, no introdujo un mensaje que nos entretuviera, no. Él introdujo un mensaje de arrepentimiento. Él comenzó diciendo: arrepentíos y convertíos y serán borrados vuestros pecados. Y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe qué? Que cuando Juan terminó su ministerio, comenzó el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Y qué mensaje trajo el Señor Jesucristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mismo mensaje Jesucristo se lo pasó a los apóstoles. Y usted ve que en el libro de los Hechos, los apóstoles, el mensaje principal de la iglesia era el mensaje del arrepentimiento. Entonces, ¿por qué hoy no se predica mucho del arrepentimiento? ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores
Han dejado de predicar el evangelio del arrepentimiento porque quieren iglesias llenas. Miren, mi hermano, es importante que la iglesia crezca numéricamente. Pero ¿de qué vale que una iglesia crezca numéricamente y espiritualmente esté seca, enferma, muerta? Dígame, ¿de qué vale? Por eso usted ve iglesias llenas, pero no hay arrepentimiento, no hay santidad, no hay temor de Dios. Lo que hay es alabado sea Dios, entretenimiento, juego. Un mensaje, alabado sea Dios, que lleva al hombre a sentirse bien, acomodado. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos cristianos sin arrepentimiento, sin un nacimiento nuevo. Porque para nacer de nuevo hay que arrepentirse, humillarse, reconocer que somos pecadores, cambiar de vida, porque eso es lo que significa la palabra arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de pensamiento. Oiga bien, el evangelio moderno, alabado sea Dios, nos lleva, alabado sea Dios, a vivir y a creer un evangelio pero sin cruz, sin compromiso, sin esfuerzo. Oiga bien, una fe sin cruz. Oiga, mi hermano, ese no es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio del hombre. Donde ya no, Cristo murió por nosotros, ya no tenemos que hacer nada, ya podemos vivir como queremos y seremos salvos. Mentiras del diablo, perdonando. El evangelio moderno, alabado sea Dios, nos lleva, alabado sea Dios, a creer en una vida de espiritualidad, pero sin arrepentimiento. No se puede tener una relación genuina con Dios si no hay un genuino arrepentimiento, si no hay un nuevo nacimiento. Mira, mi hermano, el hombre viejo tiene que morir para que el hombre nuevo nazca, resucite. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno, escuche bien, no todos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es imposible decir que yo estoy en Cristo si todavía el viejo hombre es el que domina, es el que controla. No. Si estamos en Cristo, debemos ser nuevas criaturas. Las cosas viejas deben de pasar. Todo debe ser hecho nuevo. El hombre que nació de nuevo en Cristo ya no piensa como pensaba antes, ya no habla como hablaba antes, ya no se comporta como se comportaba antes. No. Es una nueva criatura. Vestido de santidad, con temor de Dios. Oiga bien, ese es el evangelio verdadero. Mire, mi hermano, hoy se predica y se promueve una unidad, escuche bien, pero sin verdad. Una unidad, alabado sea Dios, donde todo el mundo puede acomodarse a su unidad. Esa no es la unidad del Señor, porque la unidad de la iglesia es promovida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se manifiesta donde hay falsedad, donde hay engaño, donde hay mentira. No, hay una sola verdad y un solo camino, y se llama Jesucristo. Todo lo que se salga de ese camino y de esa verdad no proviene de Cristo, no es promovido por Cristo. Así que en esta tarde, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, porque la Biblia nos advierte, especialmente el Señor Jesucristo nos advierte, que no todos los que
escuche bien, se identifican como profetas o maestros son verdaderos. No. Debemos estar alerta, hermano, a esos falsos profetas que pueden engañar a los demás con falsas enseñanzas. No, mi hermano, no. Esto es una época peligrosa. Este es el tiempo donde se está cumpliendo lo que dice la Biblia literalmente. La Biblia dice, alabado sea Dios, que los últimos días serían tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, ingratos, hacedores de maldad. Y cuando la Biblia dice eso, no se está refiriendo solamente afuera, no. Dentro de la iglesia hay hombres y mujeres, alabado sea Dios, llenos de avaricia, ingratos, crueles, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Esto es una realidad, hermano, que no podemos negar. Por eso tenemos que cuidarnos. Si usted se conceptúa que usted pertenece al rebaño de Cristo, no se incline a la izquierda, inclínese a la derecha. Manténgase en el centro donde está Cristo. Porque si nos mantenemos en el centro, Cristo va a comenzar a glorificarse. En el evangelio moderno se exalta más al hombre que a Dios mismo. Y eso es una gran verdad que muchas veces no queremos reconocer. Hoy se predica un evangelio donde se resalta el yo. Donde la mayoría de las veces el que predica está hablando de sus logros, de lo que Dios ha hecho en su vida. Mire, el evangelio verdadero resalta a Cristo, pone a Cristo por encima del hombre, le da la gloria a Cristo. Ese es el verdadero evangelio, hermano. Un evangelio, alabado sea Dios, donde Cristo es el centro. Cristo debe ser el centro, hermano, del evangelio, no el hombre. No. Pero hoy día, alabado sea Dios, lamentablemente el hombre es el centro del evangelio. El humanismo está introducido dentro de la iglesia. Humanismo simplemente es poner al hombre por encima de Dios. Y no, hermano, Dios está por encima del hombre. Así que en esta tarde esperamos que el verdadero evangelio comience a manifestarse dentro de la iglesia. Ese es mi deseo. Ese es el deseo de muchos de nosotros. Que la iglesia comience a centrarse en el verdadero evangelio. No en enseñanzas humanas, no en filosofías humanas. No, alabado sea Dios, en pensamientos positivos. No, eso no es el evangelio. Así que Dios me los bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición.